señores, en la República Argentina. Tenemos 11 grados de temperatura aquí en la ciudad de Resistencia, una mañana muy, pero muy linda, una mañana espléndida. Estamos en vivo, en directo, como siempre, hasta las 10, aquí en la señal de Cablevisión, y en estos momentos, estamos en dúplex a través de Radio Natagalá, en el 94.7 de su dial, donde, recordemos, está el colega y amigo Eduardo Ruiz con su programa RH Positivo Radio. Estamos con más invitados, tal cual lo habíamos anticipado. En este caso, la señora Claudia Panzardi, intendente de Laguna Blanca, quien vino precisamente a visitarnos, a charlar un rato, no solo con nosotros, sino con toda la gente de Resistencia y el área metropolitana. Señora intendente, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bueno, muy bien. Le cuento que estamos obviamente en vivo, que Cablevisión tiene más de 100.000 abonados, vaya si la están viendo, y obviamente que estamos saliendo en vivo para todo el mundo a través de Radio Natagalá, y la están escuchando en su ciudad. Bueno, ¿qué la trae por aquí? ¿Cómo anda? ¿Actividades políticas? En los últimos días se la vio mucho en los medios. Sí. Cuéntenos un poquitito. La verdad ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su localidad? Nosotros estamos muy bien, muy contentos, ¿no es cierto? Porque a raíz de esto, ¿no es cierto?, de trámites y gestiones que uno hace permanentemente en el municipio y que cree que es algo normal y natural, y la obligación, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, de nosotros como representantes de nuestro pueblo. Bueno, a raíz de esto hubo un hecho puntual que, muy contrario a lo que nosotros hubiéramos deseado, tomó gran notoriedad, ¿no es cierto?, en los distintos medios provinciales, radiales, diarios, y bueno, también pasó, desde señora? Ayer en la televisión. ¿Qué pasó? Bueno, esto nace, este conflicto, si se quiere, ¿no es cierto?, nace a raíz de que el pueblo de Laguna Blanca tiene su ejido municipal, como todas las localidades, como todas las ciudades, y sobre todo Laguna Blanca por ser uno de los pueblos más antiguos de la provincia del Chaco. 126 años cumplió Laguna Blanca el pasado 14 de julio, ¿no es cierto? Solamente 10 años menos que la ciudad de Resistencia, así que en todo este proceso de colonización de nuestra provincia se fueron creando las primeras localidades, entre esas estuvo Laguna Blanca, y bueno, tiene por supuesto su ejido municipal, pero con un grave problema, ¿no es cierto? Este ejido municipal, que son 50 hectáreas o 50 manzanas, porque están perfectamente delimitadas y están trazadas las calles en los distintos registros de catastro, ¿no es cierto?, provincial, se encuentra cercada por un alambrado y en su interior animales, ¿no es cierto? Esto viene de vieja data, de hace muchísimos años, y por algún motivo nunca se corrigió esto. Así que bueno, en el año 2005 el municipio necesitaba de manera imperiosa poder ejecutar viviendas que habíamos conseguido por un programa nacional de rehabilitación de zonas inundables. Laguna Blanca está ubicada detrás de lo que es el dique regulador, que cuando cierra sus compuertas para evitar mayores embalses en Resistencia, nos deja a nosotros prácticamente bajo agua, ¿no es cierto? Así que bueno, este programa que lo habíamos gestionado en Nación, en ese momento era Capitanich senador, yo por supuesto ya era intendente, lo soy desde el año 2004, así que bueno, decidimos comenzar una tarea, ¿no es cierto?, una ley, un proyecto de expropiación, el cual fue presentado a la legislatura, y bueno, viendo la necesidad, viendo los diputados, ¿no es cierto?, las posibilidades y pidiendo todos los informes habidos y por haber, decidieron por unanimidad votar esta ley, aprobar este proyecto, y así fue que de esas 50 manzanas, Laguna Blanca pudo expropiar 2 manzanas que están próximas a la municipalidad y que hoy por hoy están totalmente cubiertas de viviendas gratis para la gente que lo necesitaba en ese momento y que de otra forma, si no, quizá hoy seguiría viviendo en ranchos, ¿no es cierto?, como lo hacía habitualmente. Bueno, entonces transcurrió el tiempo, de muchas maneras intenté hablar con estas personas que se autotitulan ellos dueños, pero que en realidad no lo son, ¿no es cierto? No son los dueños. No son los dueños. Pregunto esto porque como no somos de la ciudad, no conocemos, por eso
Le pregunto, no no son son los dueños, Ajá. serían herederos porque tampoco está acreditado de la persona que figura, ¿no es cierto?, en los Ajá. registros, que de alguna manera se había hecho de esas tierras y están a nombre de él, a pesar de que hace muchísimos años falleció. Ujú. Estas personas tampoco son de Laguna Blanca, Ujú. nunca fueron de Laguna Blanca. Ujú. Quienes ocupan hoy la mayor parte del predio, porque lo siguen ocupando, no son de Laguna Blanca, no vivieron nunca en Laguna Blanca, no tienen ningún tipo de construcción en ese Ujú. predio. ¿Y ustedes pudieron hablar, señora? En muchas ¿Intentaron? oportunidades, Ajá. pero nunca accedieron. Lo que nosotros en principio solicitábamos era la posibilidad de abrir las calles, que están Ajá. trazadas, de hecho, y no nos permitieron. O sea, y por supuesto, mi gestión también respetuosa de las instituciones, respetuosa de las personas, de ninguna manera trató de forzar esta situación, nunca. Ujú. Presentamos un nuevo proyecto a la legislatura, ya con la gestión de Eduardo Aguilar como Ajá. presidente, ¿no es cierto? Me dirigí a él, le transmití, le comenté, me pidió que le acercara todos los antecedentes al respecto, así lo hice, solicitando 8 hectáreas Ujú. más que Bien. tienen que ver con la apertura de calles y también con la construcción de viviendas para la gente que lo necesita, ¿no es cierto?, para la gente que no cuenta con recursos para comprar un terreno, para construir allí o en otro lugar su casa. Así que bueno, Eduardo Aguilar, una vez que estudió todo el tema, lo vio, me pidió que hablara especialmente, ¿no es cierto?, con el doctor Marcelo Castelán, Ajá. que estaba, hasta el día de diciembre estuvo, pasado, ¿no es cierto?, como presidente de la comisión que debía tratar ese Ajá. tema. Así que bueno, hablé con él, me atendió de muy buena manera, también me requirió distintos informes, los cuales le fuimos acercando. Esto fue todo un proceso que Ujú. llevó mucho tiempo, Claro. en el cual también en 2 ocasiones concurrí a la legislatura chaqueña a exponer sobre este tema en la comisión, y también participaron muchos otros diputados de los distintos partidos políticos que no pertenecían justamente a esa comisión, pero que realmente se interesaron mucho en ayudar a Laguna Blanca en esto que ellos creyeron, y nosotros por supuesto total y absolutamente justos. Ujú. Así que en el mes de septiembre del año pasado, hace casi un año ya, Ujú. se aprueba esta ley de expropiación de 8 manzanas. Nosotros inmediatamente comenzamos otros trámites que tienen que ver con Fiscalía de Estado, la tasación, el valor, porque el municipio debió pagar y hacer un depósito judicial, ¿no es cierto?, por estas tierras, y ese depósito judicial tampoco fue cobrado hasta el día de hoy porque nadie acredita ser siquiera heredero del señor Antonio Ujú. Femenía, que fue el causante, digamos, que fue que es De el que todo figura. estas idas y vueltas. Bueno, no el causante de eso, pobre, él murió hace Claro. muchísimos años, que fue el propietario, si se quiere, Ujú. de estas tierras. Ujú. Cumplidos todos los trámites de rigor, solamente esperamos que la doctora Trotti, la jueza que entiende en esto, digamos, nos dé la toma de posesión, o sea, nos dé el permiso para que el municipio, aún teniendo la ley en la mano, que decía que estas tierras son municipales, nosotros fuimos respetuosos de las instituciones y esperamos a que la doctora diera esta orden Ujú. de este mandamiento para poder ingresar Claro, al para la predio. toma de los terrenos. Nosotros eso los primeros días de la semana pasada lo obtuvimos, luego de la feria judicial, así Ujú. que organizamos todos los trabajos para el día miércoles. También se llamó, se habló con las personas que se les avisó, digamos, de que estos trabajos se iban a Ujú. realizar, incluso los concejales contestando el día domingo antes en una carta de electores a un conductor radial por sus permanentes ataques, ¿no es cierto?, por esto. Dijeron claramente que el día miércoles el municipio iba a comenzar los trabajos de apertura de calles de lo que es el ejido municipal y lo que es el centro cívico de Laguna Blanca. Entonces, bueno, el día miércoles a la mañana temprano, lo que iba a parecer una tarea normal, digamos, de trabajo, nos encontramos con que en el predio se encontraban, en el lugar donde se debía ingresar, lo que es la calle, digamos, en Sí, el sí. medio de la calle, estaba la señora Alicia Santambrogio, que es concejal de la UCR de la Ajá. localidad de Macallé. ¿Es concejal en función, señora? Sí. Ajá, Sí, sí. ajá. Y 2 personas más, dos hombres más junto a ella, uno de ellos su hermano, y que, bueno, estaban dispuestos
a que no se hiciera ningún trabajo allí, ¿no es cierto? Así que bueno, así nace todo esto. Por otro lado también este conductor radial que lamentablemente tenía también otros intereses, ¿no es cierto?, contrapuestos absolutamente a lo que es el interés público de Laguna Blanca, el señor Julio Guasman. Estaba realmente muy interesado en que esto no se llevara a cabo y bueno, la verdad que a nosotros nos duele mucho esta situación. A nadie le gusta trascender por algo malo, ¿no es cierto? A mí como política me gusta trascender por el trabajo que realizo junto a mi comunidad todos los días. ¿Y hoy por hoy cómo está la situación, señora? Digo, porque inclusive aquí llegó algunas versiones, algunos medios periodísticos hablaban de zona liberada, se hablaban de que inclusive el secretario de Seguridad, Marcelo Andrés Churín, bueno, ahí estamos viendo parte de lo que salió en los medios periodísticos. ¿Qué es esto, señora? Bueno, esos son algunos de los WhatsApp, algunas de las formas en las que se comunicó el conductor radial Julio Guasman conmigo, ¿no es cierto? Y ustedes bien pueden leer, la parte blanca son los mensajes de él, arriba está su nombre, está la fecha y la hora, que fueron distintos días, ¿no es cierto?, donde me advertía de que no debía seguir adelante con este proyecto, de que a los diputados provinciales que firmaron la ley los iba a atender de a uno, que a Eduardo Aguilar ya va a saber lo que le pasa, dice, entonces bueno, yo a todo esto contesté a él, ¿no es cierto?, llamándolo, no me atendía el teléfono, entonces bueno, contesté vía WhatsApp también, en ese momento no me atendía, él dijo que no podía hacerlo porque estaba internado y que no le permitían. Entonces le dije, por supuesto, que él estaba equivocado, ¿no es cierto?, que le estaba mintiendo de alguna manera a esta gente que es evidentemente muy amiga de él, ¿no es cierto?, que me dolía mucho que él tomara ese camino y que nos amenazara, pero que igualmente, sea cual fuera, digamos, la decisión de él, nosotros íbamos a seguir trabajando en lo que estábamos seguros que era el bien para la comunidad de Laguna Blanca y que era algo total y absolutamente justo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la legislatura tiene más de 3.850 leyes de expropiación en la provincia del Chaco. ¿Y cuál es su interés en una, digamos, que no perjudica a nadie, que no desaloja a nadie, que no deja a nadie en la calle porque nadie vive en ese lugar y que además a estas familias todavía le quedan 40 hectáreas que son el ejido municipal de Laguna Blanca? Nosotros en ningún momento quisimos perjudicar a nadie, pero tampoco puedo dejar de decir que son personas que tienen un muy buen pasar económico, no son personas que no posean otras propiedades, no estamos hablando de gente humilde que se queda sin un lugar para que sus animales pasteen. Aclaremos eso, ¿no es cierto? Porque quienes son de la zona y conocen y saben de lo que estoy hablando, eso lo dan por hecho, digamos. Yo lo explico porque la gente de Resistencia y demás seguramente que no entiende, no sabe porque no conoce. Claro, porque no estamos ahí, porque no vivimos ahí. Señora, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, a mí me duele muchísimo, ¿no es cierto?, porque en un primer momento sus ataques mediáticos comenzaron como un simple tirón de oreja, ¿no es cierto?, como los que él está acostumbrado a propinarle a los distintos funcionarios, tanto sean electos por el pueblo como puestos en funciones por las autoridades. Eso es algo común en él, digamos, una persona con un carácter muy especial, ¿no es cierto?, y que ha venido mintiendo durante mucho tiempo, atacándome a mí, y yo jamás contesté, porque lo hacía con distintos motivos. Yo le había advertido a mi comunidad, porque es una radio que se escucha mucho en el interior cercano, como Laguna Blanca, que está a 35 kilómetros de Resistencia. Les había advertido a ellos que, bueno, Julio me había mandado WhatsApp, me había llamado por teléfono, que había tenido también una conversación personal con él en oportunidad de estar en el taller donde siempre llevo los vehículos del municipio, que está exactamente al frente de la radio, y bueno, en más de una oportunidad él se cruzó la calle y se acercó a hablar conmigo, con el dueño del taller, y bueno, en una de esas oportunidades me había planteado algunas cuestiones que yo entendí que eran sumamente deshonestas para mi comunidad, ¿no es cierto?,
y que le di la respuesta que correspondía en ese momento, pero que bueno, que si se puede saber, que esto señora, le iba a molestar mucho a Julio Guasman y que él iba a comenzar a hablar mal de mí. Entonces la gente de mi pueblo ya estaba advertida, digamos. El día 14 de julio, en el 126 aniversario de Laguna Blanca, yo decido hacer público esto, no sus ataques mediáticos, sino decir, Laguna Blanca está trabajando hace 2 años en la expropiación de 8 hectáreas de su ejido municipal, para poder abrir calles, para poder construir viviendas y distintas obras de infraestructura necesaria para Laguna Blanca. Entonces, a raíz de este anuncio, evidentemente a él le llega, porque había varios medios de comunicación presentes, estaba también, por supuesto, Darío Ivanov, presidente de la legislatura ahí, así que teníamos una cobertura importante. Y le llega, y bueno, ahí yo también publiqué en mi Twitter después de todo, ¿no es cierto? Cuando él se entera, el día 16 de julio, me comienza a enviar mensajes diciéndome que sabía que yo anuncié esto y que no lo hiciera hasta que no nos sentemos a conversar todas las partes, ¿no es cierto? Me advertía de que no hablara de esto, de que no lo hiciera público, y me aseguraba que saldría otra ley. Señora, le consulto. ¿Qué dice el partido, su partido político, a todo esto? Bueno, yo recibí la llamada telefónica del compañero Julio René Sotelo, que es el secretario general del Partido Justicialista. También ayer lo escuché, ¿no es cierto?, en un medio muy prestigioso de aquí de Resistencia, a referirse a este conflicto, ¿no es cierto? Así que yo le agradezco muchísimo a Lili, como nosotros le decimos cariñosamente, ¿Usted se también siente a muchos contenida, compañeros, apoyada, sí, Ajá. a muchísimos compañeros, pero sobre todo ese compañero, ese militante de base, ¿no es cierto?, ese militante que ama y lucha por el peronismo, que no es a veces aquel que tiene altos cargos, ¿no es cierto?, o altas chapas de funcionarios, sin desmerecer a nadie, ¿no es cierto?, intendentes también, como por ejemplo Aldo Leiva, José García de la Isla del Cerrito, Rosario Belkis Ábalos de Puerto Vaperón, bueno, varios compañeros intendentes que me alientan a que tenga mucha fuerza, que siga luchando por lo que es justo para nuestro pueblo y que ven con muy malos ojos el accionar de esta persona que es pública, ¿no es cierto?, que tiene mucha notoriedad y que debería cuidar un poquito, más allá de que él tenga una idea o una opinión o intereses contrapuestos, son su problema, ¿no es cierto?, debería cuidar mucho lo que dice, porque hiere a muchas personas, habló muy mal de mí, dijo palabras realmente muy groseras, muy humillantes hacia mi persona, yo no contesté nada, fueron 3 semanas completas en las que prácticamente puedo asegurar que, y los que escuchan saben, que me dedica todo el programa a mí, que soy una laburante, que soy una persona que todos los días... señora, a tomar un café con quienes la han agredido? ¿Quiénes no? Fue una sola persona, ni siquiera puedo, porque hay otros periodistas que comparten su radio que se han manejado en esto con total y absoluto respeto, que no han, digamos, emitido ni un tipo de opinión, que la verdad que yo no puedo juzgar a todos, ni tampoco ir contra una radio o juzgar a una radio, jamás lo haría. Respecto de Julio Guasman, yo volveré a hablar con él, no tengo ningún problema, porque yo sé que él estuvo equivocado y sé que en su momento, cuando se le pasen los nervios, él se va a dar cuenta de que lo que yo pedí y por lo que yo luché fue algo justo, algo que en absoluto lo ha dañado a él, ¿no es cierto?, y que él buscó todo esto, porque él lo hizo público, con distintas razones me vino atacando durante muchas semanas, hasta que finalmente quedó al desnudo, ¿no es cierto?, cuál era su verdadero enojo, cuál era la causa que realmente lo movía a él, ¿no es cierto?, este interés personal, particular, en contra, repito, de los intereses del pueblo de Laguna Blanca. Señora, el otro día mirábamos en el ámbito policial algunos matutinos y nos enterábamos de esto que estamos viendo en pantalla. ¿Qué pasó en su domicilio? Bueno, esto que yo comentaba recién fue el día miércoles, ¿no es cierto? Y brevemente voy a aclarar que a pesar de toda la imposición de ciertos funcionarios a que nosotros dejáramos que las aguas se calmen, yo le pregunté cuáles eran esas aguas, me dijo que era justamente Julio Guasman, quería que desista en estos trabajos que eran sumamente importantes. O sea, algunos funcionarios inclusive le llamaron a usted o se comunicaron con usted, señora, para decir que
que se calme todo esto? Sí, sí, lamentablemente sí, ¿no es cierto? Lamentablemente sí, me llamó el secretario de Seguridad, Marcelo Churín, miércoles muy temprano, para decirme que deje, digamos, de lado todo este operativo, que ya se había enterado él que el personal municipal de Laguna Blanca iba a sacar por la fuerza a estas personas. Le dije que se quede tranquilo, que eso nunca iba a ser así. Laguna Blanca es un pueblo pacífico y respetuoso de las personas, y que estas personas se iban a tener que retirar, ¿no es cierto?, en algún momento cuando se dieran cuenta de su error. Entonces él me dijo y eso quiero aclararlo porque por ahí en algunos medios quizá se malentendió. Fueron los dichos de Marcelo Churín de que él se había comunicado con el doctor Fonteina, creo que es procurador general, y que él mismo le había dicho que hable conmigo y que me pida que espere que las aguas se calmen. Entonces le pregunté a Marcelo, a quien respeto mucho, ¿no es cierto?, y de quien realmente estoy muy sorprendida por esto, le pregunté cuáles eran las aguas que debíamos esperar. Entonces me dijo que era Julio Guasman. No, cuando me dijo eso, realmente yo estallé, tengo que reconocer que estallé, le dije, mirá, a mí Julio Guasman no me dice lo que tengo que hacer, yo no voy a ceder ante sus presiones, yo no tengo nada que esconder, tengo todo lo que tengo que tener limpio, así que si a vos te preocupa Julio Guasman, entonces él me dijo, bueno, ¿vos te vas a hacer cargo de lo que suceda? Porque el personal policial se va a retirar. Entonces le dije que no se iba a retirar el personal policial, porque si lo hacía yo lo iba a denunciar por abandono de un conflicto, por abandono de personas. Policial? No se retiró de ninguna manera. Ante mi oposición no se retiró el personal policial, que debo agradecerle, ¿no es cierto?, y sobre todo al personal policial de Laguna Blanca, porque en todo momento ha sido más que leal con la comunidad. Así Señora, ¿qué pasó en el domicilio de su marido? Bueno, es punto aparte, ¿no es cierto? No quiero ver fantasmas yo, pero esa misma madrugada, la madrugada del día jueves, entre las 2 y las 4 de la mañana, personas desconocidas y según el informe de los peritos, personas que no serían del pueblo, personas muy profesionales en su accionar, ingresaron a la casa sin romper puertas, sin romper ventanas, no robaron absolutamente nada, y la casa de Colonia Elisa es nuestro otro hogar, ¿no es cierto? Nosotros somos, yo intendente de Laguna Blanca y mi esposo de Colonia Elisa, así que permanentemente nos movemos y vivimos en las dos casas. Esta casa era de mi suegro, el ex diputado provincial, Mario Humberto Maidana, y bueno, nosotros vivimos ahí cuando estamos en Elisa. Pedro va a diario, digamos. Tenemos distintos tipos de electrodomésticos, televisores, ropa, lo que se tiene en una casa. Lo que se tiene en una casa, ¿no es cierto? Bueno, no llevaron absolutamente nada. En un principio mi suegra que fue pensó que se habían llevado un plasma que faltaba, pero ese plasma lo habíamos pasado nosotros a nuestra casa de Laguna Blanca porque lo necesitábamos. Igual habían otros televisores, digamos, había DVD, bueno, y lo que se tiene en una casa en de la cual cosas se trabaja. que a cualquier ladrón le pudiera interesar, ¿no es cierto? Trabajaron con toda la tranquilidad y lo que hicieron fue revolver todo, tirar todo lo que había en los cajones de los roperos, en los estantes, dejar todo abierto, toda la casa abierta. La casa tiene muchas aberturas, es una casa muy grande, tiene muchas ventanas, muchas puertas que tienen realmente una seguridad muy buena, ¿no es cierto? Las dejaron a todas abiertas de par en par, le cortaron la luz, porque la casa siempre tiene una luz prendida de noche, ¿no es cierto? Le cortaron la luz, o sea que quedó oscura, totalmente abierta, totalmente revuelta. Y bueno, hasta el día de hoy nosotros no pudimos conversar con Marcelo Churín, nosotros estábamos en la provincia de San Juan, en un congreso de Girsu, y lo primero que pensamos fue que se trataba de un robo, ¿no es cierto?, como a la mayoría le pasa, producto de la inseguridad que vivimos. Pero después, con el informe de los peritos y demás, que nos decían que fueron profesionales, que no rompieron nada para entrar, que entraron a la casa aún sin tener llaves. O sea, entraron, pero no robaron nada. No robaron absolutamente nada. ¿Y ustedes hicieron la denuncia, señora? ¿Cómo sigue? A la vuelta, mi esposo hizo la denuncia. Cuando nosotros volvimos, él hizo la denuncia, por supuesto, sin tener ninguna sola idea de quién pudo haber sido. Los peritos, bueno,
yo espero que encuentren algo que nos pueda, porque para mí es un mensaje, ¿no es cierto?, y no es lo un que robo. Le iba a preguntar. ¿Qué piensa no usted de esto? rompieron nada, y nosotros, porque para mí el móvil es un aviso, podemos entrar a tu casa como queremos. Para mí es un claro aviso, digamos. Señora. No sé de quién, repito y reitero, no sé de quién puede venir. Nosotros tenemos ya 11 años de intendente, casi 11 años. Yo empecé el 25 de enero de 2004 y Pedro empezó el 14 de marzo de 2004. Jamás nadie entró a nuestra casa, aun cuando muchas veces nos olvidamos la puerta abierta, las ventanas abiertas a la noche, el portón abierto, los vehículos quedan con la llave puesta, o sea, ese clima todavía se vive en los pueblos, claro, ¿no es cierto? Típico del interior, claro. Y más aún en la casa del intendente, claro. O sea, si hay alguien, digamos, que tiene intenciones de robar, te puedo asegurar que a la casa que menos va a ir es a la casa del intendente. ¿Tiene miedo? Yo tengo miedo por mi familia, no tengo miedo de lo que digo, no tengo miedo de lo que hago, porque actúo conforme a derecho, actúo en defensa de los derechos legítimos de la comunidad de Laguna Blanca, a la cual represento y que me ha apoyado y acompañado en todas las elecciones en las cuales yo me he presentado, incluso en las elecciones que participamos, ¿no es cierto?, para diputados, para los distintos legisladores y cuestiones que se hacen, ¿no es cierto?, cada 2 años. Bueno, siempre ha habido un apoyo masivo. Nosotros la última elección a intendente y a presidente y a gobernador obtuvimos casi el 95% de los votos, o sea, un porcentaje inédito y que se construye trabajando de manera justa para todos, ¿no es cierto?, y sobre todo para los que más necesitan. Siempre esa mirada, ¿no es cierto?, de elevar la calidad de vida de los pobladores de nuestro pueblo. Así es que hoy, por ejemplo, en Laguna Blanca, yo puedo tener el orgullo de decir que hay 0% de mortalidad materno-infantil. 0% de mortalidad materno-infantil es algo que a nosotros nos llena de orgullo, más allá de todas las obras que están a la vista, que mejoran muchísimo la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, las instituciones que se han creado en Laguna Blanca. Nosotros no teníamos policía, no teníamos juzgado, no teníamos registro civil, no teníamos plazas, no teníamos viviendas, no teníamos polideportivo, no teníamos cancha, no teníamos un acceso asfaltado, no teníamos un puente para poder pasar cuando se embalsa el río Negro por el cierre del dique que está próximo. No teníamos iluminación en el acceso a Laguna Blanca, no entraban los colectivos, o sea, fueron muchísimos los avances que impactan positivamente en la comunidad, una comunidad humilde, ¿no es cierto?, que hoy por hoy ha cambiado totalmente su calidad de vida y que nosotros no podemos desconocer y ni sentarnos y quedarnos tranquilos porque hemos hecho mucho. Nosotros todavía nos falta muchísimo más por hacer y por eso trabajamos. Y duele mucho que en ese hacer, que en ese trabajo, que la mayoría de las veces es silencioso, ¿no es cierto? Porque nosotros, un municipio de tercera categoría, que es de los municipios chicos, junto con la comunidad de Lapachito, el que menor coparticipación tiene. Entonces, todo esto cuesta sacrificio y que la intendenta se tenga que estar ocupando o perdiendo el tiempo contestando, ¿no es cierto?, estos ataques de este conductor periodístico, la verdad que es lamentable, yo lo entiendo así, pero no me queda otra, ¿no es cierto?, porque es un periodista que tiene evidentemente, ¿no es cierto?, yo creo que tiene muchas influencias sobre ciertos funcionarios, no, y repito, no las suficientes como para haber frenado esto. A la doctora Trotti le quiero agradecer porque la verdad que no la conozco personalmente, ¿no es cierto?, pero fue sumamente expeditiva esa mañana cuando el abogado del municipio y con los concejales se dirigieron a ver y a esperar de ella, ¿no es cierto?, qué decía de estas 3 personas que se oponían al paso del desarrollo de Laguna Blanca, y ella de manera inmediata libró un nuevo mandamiento donde pedía a las fuerzas policiales que, de ser necesario, removieran por la fuerza pública a estas personas, lo cual no fue así, porque fue el abogado con el mandamiento al juzgado de paz, la jueza local se dirigió al lugar, les leyó el contenido del mismo, y estas personas firmaron, se notificaron y se retiraron de manera muy pacífica a sus domicilios en la localidad de Macallé y Resistencia, respectivamente, porque algunos de ellos son de acá de Resistencia. Señora, bueno, la verdad que yo le agradezco
la deferencia que ha tenido de venir un par de minutos aquí a charlar con nosotros. La verdad que nos hubiese gustado, la conocemos a usted personalmente hace años, nos hubiese gustado charlar un poquito de las obras, de cómo está Laguna Blanca, de cómo está Colonia Elisa. Lamentablemente los avatares de la vida nos ha llevado a este tipo de situaciones. Ojalá que se solucione, de corazón, ojalá que se solucione. Y bueno, decirle lo mismo, señora, que le decimos a todos nuestros entrevistados. Las cámaras del canal, los micrófonos de Radio Natagalá están abiertos para usted, para todas las partes en cuestión. Y bueno, cuando pase otra vez por Resistencia, seguramente le invitaremos un matecito y nos charlaremos de lo que realmente quiere saber la gente de Laguna Blanca, de qué y cómo se está trabajando en su ciudad. Bueno, yo la verdad que muy agradecida a ustedes, a este medio que es tan prestigioso, ¿no es cierto?, por esta posibilidad, transmitirles mi alegría, ¿no es cierto?, de ver a gente joven como Celeste Arévalo, que estuvo antes que yo aquí en el canal. La vi. ¿Tu compoblana? Mi compoblana, por quien tengo un cariño muy grande, la conozco desde muy chica. Ajá. Y te digo más, cuando en 2004 yo comencé a ser intendente, la mayoría de los chicos terminaba el séptimo grado con suerte, terminaba el séptimo grado, y no estudiaba, no hacía el secundario, solamente las poquitas familias que tenían una mejor situación económica podía hacer que sus hijos estudiaran, ¿no es cierto? La mayoría no estudiaba. Celeste proviene de una familia muy humilde, y cuando yo empecé a ser intendente, ella tenía que empezar la secundaria, el primer año, ¿no es cierto? Así que yo a toda esa juventud los llamé junto a sus padres y les dije, desde hoy los chicos de Laguna Blanca van a estudiar. Entonces me dijeron, no, porque nos cansamos de ir en bicicleta a contraviento hasta Macallé, no queremos estudiar, queremos a ver qué podemos hacer, trabajar. No, los chicos tienen que estudiar, le dije, y les voy a pagar el pasaje para que vayan en colectivo. Y me dijeron, no, porque otra vez salir hasta la ruta son 4,5 kilómetros, no había asfalto, no, era tierra nomás, digamos, en ese momento, así que volver de noche, en la oscuridad, la verdad que no nos convence eso. Bueno, ¿y qué quieren para estudiar? La municipalidad no está en condiciones de comprar un colectivo, le digo. Entonces me dijeron que querían la única camioneta que teníamos en el municipio, que era una Toyota, de esas antiguas, digamos, que tienen una muy buena capacidad, cola larga, le digo yo, y bueno, con una cúpula, y ahí, bueno, pusimos bancos y se los llevaba a estos chicos todos los días. Celeste terminó la secundaria a los 5 años sin que Laguna Blanca pudiera tener un colegio secundario. El colegio secundario se abrió en el año 2010 por decisión de Jorge Milton Capitanich, que era gobernador en ese momento, y se abre este secundario en Laguna Blanca, así que hoy por hoy los chicos de Laguna Blanca ya no tienen que, como yo, ¿no es cierto?, como me tocó a mí, sufrir ese desarraigo, tener que ir a otro pueblo, a otro lugar, para poder estudiar, ¿no es cierto? Más allá de que siempre donde estuve construir relaciones excelentes que perduran en el tiempo, ¿no es cierto? Pero me hubiera gustado mucho estar siempre en mi pueblo. Desde los 5 años me tuve que ir. A los 5 años me enviaron a otro pueblo, dejar mi casa, vivir en Macallé con mis abuelos, ¿no es cierto?, para poder hacer la primaria, porque prácticamente no había clases nunca en Laguna Blanca. Y yo lo sufrí mucho, sufrí muchísimo. Es feo el desarraigo. Sufrí muchísimo eso. Y luego la secundaria en Puerto Tirol, y entonces lo que más quería siempre era volver a mi pueblo. Y hoy tengo el orgullo de estar en mi pueblo, que es lo que realmente yo quiero. Me siento realmente muy conforme y muy contenta de ver que todo eso que por allí nos dolió y nos lastimó a muchas personas como a mí, hoy nosotros podemos revertirlo, ¿no es cierto? Podemos revertirlo con estas acciones, trabajando para que la gente de Laguna Blanca entienda que merece y que tiene la posibilidad con esta gestión de tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de si viviera aquí en Laguna Blanca. Tenemos también un complejo natatorio que es realmente, creo yo, que prácticamente único en el Chaco, ¿no es cierto?, que en un pueblo chico la gente tenga la posibilidad en forma totalmente gratuita de disfrutar este complejo, que no solamente son piletas, sino un camping, parrilla, vestuarios, un salón de usos múltiples, bueno, un sinnúmero de comodidades, ¿no es cierto?, y sobre todas las cosas, la mejor calidad en el agua, el tratamiento necesario, o sea, salud,
educación, deporte. Bueno, te estaría hablando todo el día y yo sé que en televisión los tiempos son muy acotados, los tiempos son tiranos, nunca se dijo esto en tele. Quiero decirle y transmitirle que siento una enorme alegría, porque la verdad que la lucha vale la pena. Y esta persona que actuó mal tiene todas las posibilidades, digamos, de verlo así, ¿no es cierto?, de entender que se equivocó. Yo no espero que me pidan perdón ni disculpas, yo solamente quiero avanzar, quiero que esto ya de alguna manera se salve esta situación, ¿no es cierto?, que la gente de Laguna Blanca pueda seguir creciendo y desarrollándose en paz, y que entiendan, ¿no es cierto?, que solamente cumplimos con nuestro deber. Eso nada más. Señora, gracias, y le repito, cuando venga tanto usted como su marido, a quien también lo conozco, tuve el gusto de conocerlo a quien era su suegro, así que los micrófonos del canal, de la radio, están abiertos para usted y para charlar sobre este tipo de situaciones que en síntesis son las que le interesan a la gente. ¿Qué hacen los gobernantes de turno para su comunidad, para quienes lo votaron precisamente? Señora, gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, señores, ahí pasó... ahí nomás, señora, no se